Fuimos a mirar el orden celestial y pude entender el organismo humanidad. Nuestro propósito. Tu sueño ayer y en tu mente amanece. Tuve una intuición acerca de los dos. Extracto del libro Iluminación y Liberación Espiritual. Canalizado por María Teresa Cotón. Título: Señales del bautizo de fuego y las camas de sanación. Las señales de que se ha recibido el bautizo de fuego se darán en sueños, y esta será la forma en que la mayoría de la gente las recibirá, soñando con aspectos de trascendencia de modo repentino, como si fuera de un día para otro, pero en un proceso de descenso que podrá ser parecido a la caída de una tormenta, y cada quien lo recibirá en determinada frecuencia, de acuerdo a su nivel de conciencia desarrollado previamente. Por eso no será igual para todos, pero a pesar de eso, lo recibirán porque la preparación de sus almas ya está lista. De acuerdo al nivel espiritual de cada persona, así será la cantidad de gracia recibida por su propio espíritu, como si fueran copas de distintos tamaños, que van a ir siendo llenadas según el volumen energético que puedan permitir. Según la magnitud de esos recipientes, algunos pequeños o medianos y otros grandes, así será la mayor o menor cantidad de luz que penetre en la gente que reciba el bautizo. No será parejo en todos. Y lo que sentirán será una gran alegría, un gran gozo eufórico, y empezarán a recordar muchas de sus vidas anteriores, sabrán quiénes son y despertarán totalmente a su verdadera naturaleza divina. Sin embargo, como ya dije antes, dice el maestro, no por eso estarán librados del karma planetario todavía, ni totalmente liberados. Liberarse totalmente tiene que ver con la entrega a Cristo, pero el bautizo de fuego es una purificación muy grande de limpieza del karma físico, mental y espiritual, y se recobra la memoria de quién eres. Ahí lo que sucederá es que ustedes empezarán a tener contactos con seres de otros mundos a partir de ese momento, pero de forma muy vívida, como si estuvieran en su casa como si nada, y de repente vieran o entraran a otra frecuencia energética, y empezaran a ver paisajes o panoramas que no son de la Tierra, y seres que les dicen que no se asusten, que están trasladados en el tiempo, y que les comunicarán la necesidad de ayuda que en ese momento tenga este mundo. Estos seres podrán provenir de dimensiones angelicales o de otro tipo de frecuencias, dependiendo de lo que la Tierra necesite en ese momento, porque traerán conocimiento de lo que la gente tendrá que hacer, y estarán en aulas donde les enseñarán y prepararán, como si se tratara de cátedras, donde les dirán que ya se encuentran en otra frecuencia en comunicación con su verdadera naturaleza, y que tendrán misiones que hacer. Ese tipo de lecciones van a recibirlas directamente de Cristo o de algunos maestros ascendidos, que aparentemente tomarán cuerpo, pero parecerá así porque en realidad ustedes estarán en otra dimensión. Pasarán de repente a otra dimensión con todo y cuerpo, aprenderán la clase y regresarán a la Tierra, pero lo vivirán auténticamente con sus propios cuerpos, no a nivel astral. Estas dimensiones en definitiva no serán frecuencias extraterrestres, aunque también habrá allí seres de otros mundos siderales, pero no serán trasladados a otros planetas, sino a otras dimensiones o frecuencias vibracionales. En esos lugares, sobre todo en la dimensión de luz de la cuarta dimensión, incluso van a estar, por ejemplo, dentro de los montes Himalaya, por decirlo así, porque los estoy viendo en este momento. Ahí hay maestros ascendidos, y también está Cristo con todo y su cuerpo físico en el plano interno de la cuarta dimensión, en mundos espirituales ubicados dentro de estas montañas sagradas. Quienes reciban el bautizo de fuego, quedarán preparados para pasar a otras frecuencias de la cuarta dimensión con todo y sus cuerpos físicos, sin perderlos o que se destruyan. Tendrán visitas de seres extraterrestres, de quienes recibirán ayuda para transformar y mejorar sus cuerpos físicos. Para poderlo explicar y que me puedan entender, dice el maestro, poniendo otro ejemplo, será como pasar lista de asistencia en estas aulas de enseñanza, donde algunos serán nombrados y se les pedirá que pasen a otra aula, porque ahí sus cuerpos serán transformados en entidades más sanas. Y entrarán en ese tipo de camas de sanación que tanto han estado viendo ustedes por el internet recientemente, que son totalmente de tecnología extraterrestre, pero manejadas por seres dimensionales que no son exactamente como los extraterrestres. Estas tecnologías no son de la Tierra, provienen del cielo, y particularmente la de las camas proviene de las Pléyades y está supervisada por Cristo, por eso Él es multidimensional, porque puede manifestarse en muchos lugares infinitos al mismo tiempo,
y tomar un cuerpo físico materializando a voluntad su cuerpo energético, según convenga al tipo de ayuda que necesite determinada zona del mundo en determinado momento. Por ejemplo, me vuelve a decir el maestro, si él tuviera que ayudar a una raza africana, tal vez adopte un cuerpo de piel oscura, y se le aparezca así a la gente de ese lugar para que se puedan identificar con él, pero sin que sepan que se trata de Cristo, porque quizá ni siquiera crean en él, pero lo haga de ese modo para ayudarlos y poderlos sanar, porque puede haber entre ellos algunas almas ya muy evolucionadas, aunque sigan dormidos. Las razas como tal no existen, simplemente son experiencias que hay que vivir con determinado ADN en cierta zona cultural, pero como tal, todos somos luz y somos uno, solo manifestados con distintos disfraces. Y el problema con esos disfraces es que nos identificamos y nos apegamos tanto a ellos que, si alguien no es parecido a nosotros, podemos rechazarlo, no seguirlo o no creer en él. Si Cristo, cuando estuvo en la tierra, hubiese nacido de raza negra y eso hubiese quedado asentado en la historia, incluso hoy, mucha gente se escandalizaría preguntándose cómo fue posible que naciera como una persona de color, y le darían más importancia a la neurosis de sus mentes, que al hecho de reconocer que todos somos iguales, pero viviendo distintas experiencias de aprendizaje con distintos disfraces. Por eso el uso del disfraz que utilizan muchos maestros espirituales, cuando los emplean como vehículos de ayuda, cobra mayor importancia como herramienta de identificación genérica dirigida hacia otros, y como ayuda a que la conciencia física admita enseñanzas de alguien que es más parecido a nosotros. Entonces, cuando se encuentren en la cuarta dimensión con todo y sus cuerpos físicos, los pasarán a un lugar donde sus cuerpos serán restaurados en estas camas dimensionales de sanación, que no son físicas, como lo afirman en muchos vídeos de internet, sino energéticas, y a pesar de eso, entrarán con todo y sus cuerpos físicos, y será como si penetraran por un tubo energético que mientras vibra, al mismo tiempo los va curando. Definitivamente si son camas, en el modo en que las conocemos y entendemos, pero ubicadas dentro de una frecuencia vibratoria como máquinas de luz, no hechas de partes sólidas o materiales, y ahí serán introducidas las personas con todo y sus cuerpos físicos, algo muy difícil de entender, porque parece una contradicción introducir algo que es físico material en un ambiente sutil que no es sólido, sino energético, pero así funcionan estas camas. Algunas personas que las han visto por medio de conexiones espirituales, creen que han sido llevadas en su cuerpo físico, pero en realidad han sido llevadas en sus cuerpos del doble cuántico. Esto no quiere decir que en un futuro no puedan existir físicamente a nivel de la tercera dimensión aquí en la Tierra, pero por el momento, la tecnología de estas camas está desarrollada a nivel virtual de frecuencias vibratorias. Incluso en algunos de estos vídeos que ustedes han visto por internet, se afirma que estas camas ayudarán a resucitar a personas ya fallecidas, lo cual es así, pero no exactamente como se presenta o se cree. Si entendemos antes que las enfermedades se producen por asuntos emocionales no resueltos que luego se somatizan en el cuerpo, podremos comprender de mejor manera que estas camas funcionarán con la mente de los pacientes, y estos tendrán que colaborar en su propia regeneración física, haciendo conciencia de todas las causas que les han provocado sus afecciones físicas. Y esto implicará recordar todas aquellas vidas pasadas donde se originaron muchos de sus problemas físicos actuales, y todo esto lo harán con sus propias mentes. Por ejemplo, si tenemos un problema en nuestro hígado, con una mayor conciencia podremos ver toda la ira que traemos encima y que se nos aloja en ese órgano, y la vida o vidas que tuvimos donde se originó esa ira que ahora nos está afectando en nuestra vida actual, y que se nos despertó con otro evento traumático que tuvimos. Esa conciencia que metamos en el propio proceso regenerativo de nuestra enfermedad, es lo que nos ayudará a sanar en el momento que estemos dentro de las camas dimensionales. Haremos conciencia de nuestros problemas de garganta o de espalda, por ejemplo, si en otras vidas nos ahorcaron o nos dieron una puñalada por detrás. Los recuerdos que tengamos de eventos de nuestras vidas anteriores que nos han producido enfermedades en la actualidad, los tendremos no solo a base de visiones, sino de recuerdos vívidos donde volveremos a recrear lo que nos pasó. Y mientras estemos en esas camas viendo la propia pantalla mental de nuestra historia, repasando todo lo que nos pasó en otras vidas que nos ha provocado nuestras enfermedades actuales, y haciendo conciencia de todo eso, al mismo tiempo, la frecuencia vibratoria de curación de estas camas estará actuando sobre nosotros para sanarnos. Estaremos reviviendo totalmente nuestras experiencias de otras vidas, yendo más allá de lo que somos, como si estuviéramos viendo una película de todas nuestras vidas involucradas en todos nuestros males físicos, reflexionando todo lo que nos pasó conforme vayamos viéndolo pasar ante nuestros ojos internos, y tomando conciencia de todo ello. El bautizo de fuego limpiará nuestro karma mental y espiritual, pero del físico solo limpiará una parte, como una preparación de ablandamiento previo de nuestra caracterología física,
para recibir este tipo de cátedras espirituales que el Maestro ha explicado, y ser llevados posteriormente a las camas de sanación, donde nuestra propia colaboración mental y de conciencia ayudará a que nuestros cuerpos sean regenerados de toda clase de afecciones físicas internas y externas que aún padezcamos. En nuestro cuerpo físico guardamos todavía mucho karma de otras vidas, no solo de esta, como si fuera un archivo acumulativo, del cual sigue bajándonos más karma al seguir renaciendo ininterrumpidamente. Pero por gracia, todo ese karma será transmutado, tanto lo pasado como lo pendiente, y las camas de sanación harán que tomemos conciencia de nuestro propio proceso curativo, de todo lo que nos ha originado lo que padecemos a nivel físico, y que toda esa limpieza que recibamos la integremos en nuestra experiencia evolutiva de aprendizaje, todo bajo la gracia. Reviviremos, sanaremos y trascenderemos absolutamente toda nuestra experiencia cósmica, y emergeremos hacia un borrón y cuenta nueva, luego de haber concientizado toda nuestra experiencia. Recordaremos quiénes somos, yendo más allá de todo lo que hemos vivido con dolor, como si viéramos una película, y mientras la vemos, descubriéramos que el protagonista somos en realidad nosotros mismos, recordando cómo en unas vidas nos ahorcaron, en otras nos apuñalaron y en otras morimos de tal o cual manera en muchos accidentes. Y mientras seamos testigos de la recreación de todos nuestros propios traumas que hemos tenido por vidas y vidas, veremos también cómo han sido dañados una y otra vez todos nuestros cuerpos y órganos involucrados en todos esos eventos traumáticos. Las camas de sanación nos ayudarán a que recordemos todo eso y lo sanemos, en una especie de terapia regenerativa que borrará todos los códigos de dolor, incluyendo el código de la muerte. Y comprenderemos que el fenómeno de la resurrección no implica que nos resuciten, sino que, al limpiarse y borrarse todos esos códigos, entonces la muerte simplemente deja ya de existir, porque como tal, la muerte no existe, solo es un código que hay que borrar, y el bautizo de fuego lo ablandará o suavizará, porque ha permanecido como un molde duro y rígido que se deteriora y caduca en todos los cuerpos físicos que hemos tenido por vidas. Molde que quedará blando y flexible como una goma, pero todavía no quedará totalmente eliminado, hasta que nuestra caracterología física ya ablandada, descontracturada y descodificada por el bautizo de fuego, penetre en las camas y sea derretida completamente, derrumbando todo el karma que la soporta. Será como los sedimentos en el fondo de una taza de café, que han quedado parcialmente dispersos y disueltos en el agua, pero todavía con algunas pequeñas partículas sólidas remanentes. Esas menudencias son las que finalmente serán eliminadas en las camas. Sin embargo, el borrado del código de la muerte en particular no será para todos, porque será accesible solo para aquellos que reciban previamente el bautizo de fuego, y no todos lo recibirán. Hace mucho tiempo, los seres extraterrestres que configuraron nuestros cuerpos físicos al hacer experimentos genéticos con nuestra raza terrestre, permanecían fuera de la Tierra y en ese plano dimensional no morían, pero en el momento en que entraron al planeta, tuvieron un determinado tiempo para poder regresar a su plano y no ser atrapados por el karma terrestre, pero muchos no lo lograron, y quedaron impregnados de la energía kármica y empezaron a involucrarse con la dualidad planetaria. Muchos extraterrestres que bajaron a la Tierra, solo contemplaron el panorama terrestre y el comportamiento físico y biológico de los seres que habitaban aquí, pero no se involucraron con el karma planetario, aprendieron y regresaron a su plano dimensional fuera de la Tierra, y no tuvieron problemas. Incluso algunos pudieron tomar cuerpos físicos de adultos humanos que estaban a punto de morir, meterse en ellos y vivir experiencias, pero sin haber encarnado desde un vientre materno, que es el modo como entramos en el olvido y nos involucramos con el karma. Al tomar el cuerpo de un adulto ya maduro, no se pierde la conciencia. Sin embargo, todos los extraterrestres que no pudieron irse y que quedaron atrapados en el karma planetario, tuvieron que experimentar la muerte, y algunos comenzaron a reencarnar después como humanos, y otros como mitad humanos y mitad dioses, pero todos ya olvidados de quiénes eran, que es lo que sucede cuando bajas a la Tierra y te involucras en el karma. No obstante, todavía durante sus primeras vidas ya en este mundo, algunos recordaban quiénes eran, pero con las sucesivas reencarnaciones que siguieron teniendo, fueron perdiendo totalmente su memoria. El karma genético que traemos arrastrando también será limpiado con el bautizo de fuego, por eso, las camas de sanación son importantes, porque serán un instrumento de rejuvenecimiento para los seres humanos, pero no serán una varita mágica, pues como ya hemos dicho, las personas tendrán que intervenir y meter su conciencia en su propio proceso de sanación. Salvo la particularidad del karma físico, el bautizo de fuego limpiará absolutamente todos los tipos de karma anteriores que hayamos generado, excepto todo el karma que pueda generarse después de haber recibido dicho bautizo.
Es importante subrayar que el bautizo de fuego va unido a la enseñanza de otras frecuencias, pues la conciencia crística tomará diferentes tipos de cuerpos en maestros que bajarán al planeta a darnos enseñanzas, y aunque recobremos nuestra memoria de quiénes somos y a qué hemos venido a este planeta, han sido tantos siglos de permanecer en el olvido, que necesitaremos mayor ayuda a nivel cerebral, porque nuestro cerebro todavía tendrá bloqueos. Y si bien el bautizo de fuego los quemará, también quedarán asientos o partículas energéticas kármicas que tendrán que ser filtradas, tal como si tomáramos un colador e hiciéramos un cernido de harina. O regresando al ejemplo de la taza de café, como si filtráramos el fondo de la taza, permitiendo solamente el paso del café líquido, y atrapando las pequeñas partículas de suciedad que son energía oscura, y que serán quemadas en las camas de sanación, principalmente las que se han materializado en el cuerpo físico, y que a la postre, se nos han convertido en enfermedades. Todas esas partículas remanentes son las que serán desmoronadas totalmente en las camas, y la gracia que hace que todo quede limpio, es como el café líquido que pasa ya lavado por el colador, dejando atrás las partículas kármicas materiales que quedaron atrapadas. Esas partículas sólidas que se quedan concentradas en el cuerpo físico, son los códigos que encierran todas las enfermedades que hemos padecido, y que las camas de sanación quitarán totalmente, porque el conjunto de todos esos códigos que tenemos forma un gigantesco archivo, que sería imposible poder limpiarlo si no fuera por gracia. En ese archivo cósmico personal de cada uno de nosotros, están guardados todos los códigos de nuestras vidas cuando fuimos extraterrestres, humanos, dioses, semidioses, etc. Todo un bagaje kármico imposible de borrar si no fuera por gracia. Pero luego quedará diseminado todavía todo el montón de partículas materiales de enfermedades, que hay que filtrar, terminar de disolver y limpiar en las camas, y mientras eso ocurre, se nos quedarán alojadas en el chakra coronario y en la columna vertebral, ya no unidas o fusionadas como antes, sino dispersas, como si fueran un rosario suelto desensartado, ya sin el cordón que une las cuentas. Por eso es importante terminar de limpiar todas esas partículas en esas camas, porque como el karma no es lineal, sino un cúmulo de experiencias que se van acumulando y entrelazando vida tras vida, se le van incrustando cientos de capas nuevas en cada diferente encarnación, formando una especie de cebolla enorme a la que le quitas una capa, pero debajo hay otra y cientos de otras. Y aunque el bautizo de fuego queme y limpie todo el karma por gracia, toda esa madeja de enredos kármicos será desenmarañada pero no del todo, por eso quedarán aún todos los remanentes kármicos, que a pesar de estar ya deshechos y dispersos, habrá que terminar de disolverlos en estas camas energéticas virtuales, pues cada uno de esos códigos remanentes encierran experiencias que hemos tenido tanto de guerras y violencia, como de enfermedades. Por eso es que también se borrarán los códigos de muerte, porque en estas experiencias hemos vivido la muerte, unas veces con mucho dolor, otras con menos, y a veces sin darnos cuenta. Quienes reciban el bautizo de fuego podrán hablar otras lenguas, tal como sucedió con los apóstoles en la vida de Jesús durante el periodo de Pentecostés, porque al recordar totalmente sus vidas, estarán conectados en la conciencia con todos los idiomas que hablaron en el pasado, y también estarán con ángeles, maestros espirituales y seres extraterrestres, pero no como los seres físicos que ustedes piensan, dice el maestro, sino como seres dimensionales no encarnados. De hecho, los estoy viendo en este momento alrededor de las camas de sanación, pero como espíritus cósmicos, como médicos cósmicos de luz, que son los que atenderán en esas camas a quienes sean llevados ahí. Todos los que en la vida de Cristo estuvieron con él o lo siguieron, traen un código en el tercer ojo, una estrella muy luminosa de 6 puntas que es la estrella de sabiduría, la denominada estrella de David que simboliza la sabiduría interna, y que Cristo les regaló y les puso ahí en una especie de marca o sello crístico, para poder identificar a todas las ovejas de su rebaño y no perderlas. Este sello se diferencia de nuestra chispa divina que traemos detrás del tercer ojo, en forma de romboide. En este momento histórico esa estrella es el código que les activará la sabiduría interna que ya traen, solo que dormida. Tener ese sello o marca impide que les metan otros códigos extraterrestres de tipo oscuro, porque también es una protección, y como esa estrella es luminosa, la luz que tiene repele toda oscuridad, evita que les nuble la conciencia, y está parpadeando cada vez más fuerte, recuperando su recuerdo cósmico para preparar el recibimiento del bautizo de fuego. Y una vez que lo reciban, dejará de parpadear, se prenderá totalmente de modo intenso y entrará sabiduría que prenderá aún más la que ya traían dormida, hará que trasciendan totalmente su karma, y que puedan ayudar a otros. El karma será limpiado absolutamente con el bautizo de fuego, y solo permanecerá la parte material que ya está codificada en el cuerpo físico, y que será limpiada finalmente en las camas de sanación, que absorberán y romperán todos los códigos que por vidas y vidas les han estado hablando de muerte, y de miles de creencias falsas o erróneas que han estado acumulando y que las vienen arrastrando.
Cada vez que tienen pensamientos negativos, también se forman esos códigos. Entonces, imagínense la cantidad de códigos que traen, son millones y millones, pero todos terminarán de ser quemados con el bautizo de fuego, salvo los más trascendentes que quedarán sueltos y terminarán de ser limpiados en las camas de sanación. El cuerpo físico quedará totalmente curado y purificado, pero como seguiremos estando en este mundo que es kármico, todavía será susceptible de poder dañarse, por ejemplo, en guerras que seguirán existiendo, donde se podrán perder partes del cuerpo, como puede ocurrir en cualquier guerra. Y si llegara a suceder eso, serán introducidos en las camas energéticas de sanación, donde se podrán regenerar los miembros perdidos. A pesar de que las camas no son físicas sino sutiles, es muy difícil y complicado poder visualizar qué partes físicas materiales podrán regenerarse bajo los entornos energéticos sutiles en que se desempeñan estas camas, pues pueden verse y tocarse como cualquier cosa que toquemos en nuestra tercera dimensión, pero están en otra frecuencia vibratoria, aunque lo sigan viendo de modo incorrecto en la información que corre por el Internet. Esa insistencia de que las camas son físicas, se debe a que las personas que ya tuvieron esas experiencias, han sido llevadas lúcidamente en sus cuerpos del doble a estas camas, y mucha gente cuando se encuentra en ese entorno, no distingue la realidad tridimensional física de la realidad del doble, pues ambas realidades llegan a ser idénticas, pero se desenvuelven en distintas frecuencias de vibración, como tener un intenso sueño lúcido.